Y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas al episodio número 15 de Plantas Ancestrales. El día de hoy vamos al descubrimiento de la coca, una planta nativa de los Andes. Sus hojas se han utilizado desde la antigüedad en las culturas andinas para usos medicinales como ayudar a la digestión, analgésico, estimulante y para tratar el mal de montaña. Además, son utilizadas para la adivinación y en ofrendas. La planta de la coca es un arbusto que crece hasta los 2.5 metros de altura y pertenece a la familia de las Erythroxylaceae. Sus flores son minúsculas y de color blanco. Sus frutos, de color rojo, no tienen pulpa, ya que son como semillas de forma ovoide. Geográficamente, el cultivo de Erythroxylum coca se extiende desde Ecuador hasta Bolivia, a ambos lados de la cordillera. Después de la cosecha, las hojas de coca son arrancadas por el peciolo y secadas al sol para su posterior venta y comercialización. Una misma planta puede ser cosechada durante 10 años. La cocaína, el principal alcaloide tropánico presente en esta planta, posee propiedades estimulantes, anestésicas, mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio. Sin embargo, la cantidad de cocaína que se libera en el proceso de masticación de las hojas de coca es extremadamente pequeña. En las relaciones sociales de la cultura andina, la coca es un obsequio que significa amistad y generosidad. El acto de compartir la coca y consumirla conjuntamente con otros es un hecho muy importante que sella relaciones de confraternidad y confianza entre los participantes. Además, en la medicina tradicional no existe otro remedio con tantos y tan vastos usos cuya efectividad ha sido comprobada. Entre los indígenas colombianos, pese a la relación cotidiana que hace el resto de la sociedad de la planta con drogas ilícitas, la hoja de coca está revestida de religiosidad y se considera un elemento sagrado, rodeado de admiración y respeto. Los indígenas no entienden por qué esta planta se persigue en sus territorios, ya que no fue por su cultura ni sus costumbres el que los narcotraficantes hayan utilizado mal su alcaloide, convirtiéndolo en una sustancia destructiva para la salud humana, el clorhidrato de cocaína. Y ahora vamos a ver las formas de uso. El chacchar, pichar o acuyicar son tres términos de idiomas originarios andinos que indican el acto de introducir las hojas de la coca en la boca y humedecerlas con saliva formando un bolo, para lentamente extraer las sustancias activas y estimulantes. La segunda forma de uso es el té o mate de coca y la tercera es el mambe, especialmente en las culturas amazónicas, que es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de coca, mezclándolas generalmente con cenizas de las hojas del árbol Cecropia. Estas formas de consumo no causan dependencia ni tampoco ningún daño fisiológico, y su efecto estimulante tiene una duración similar al del café y el té. Siendo rodeada por el ceremonial, formalidades y controles ejercidos por la comunidad, raramente es objeto de abuso o descontrol que pueda causar daño a la salud. Y como siempre terminamos el video con dos datos curiosos. El primero es que el término coca proviene de la palabra quichua cuca que identifica la planta. Vino después sacralizada con el nombre de mama coca. Y el segundo es que el consumo de la coca se remonta a las primeras sociedades andinas, pues tenemos evidencia de su consumo en Ecuador desde más de 6.000 años. Sin embargo, fue durante el Imperio Inca cuando alcanzó una particular significación religiosa y socioeconómica, donde pasó a ser controlada por el Estado y a ser considerada un artículo de lujo y hasta una forma de pago. Y con estos datos curiosos terminamos el video. Muchísimas gracias como siempre por seguirme hasta aquí. En la descripción pueden encontrar mi dirección Bitcoin, Ethereum y mi PayPal si me quieren ayudar con este proyecto. Y si les gustó este contenido, suscríbanse. Muchísimas gracias.